Hola, buenas tardes. Me llamo Jesús de la Cruz Oliva y esto es Política 21. Esta semana han pasado cosas muy curiosas, muy interesantes, pero a la vez aterradoras, que es la aprobación de la ley homofóbica donde se vulneran los derechos del colectivo LGTBI en Hungría, donde se recortan la capacidad de que los jóvenes puedan leer lo que les salgan de las narices. Y la verdad es que me parece una deriva muy peligrosa, pero es que esta deriva ya no solamente ha pasado en Hungría. Que prohíban Harry Potter en Hungría es un... Prohíban Harry Potter en Hungría, que prohíban a la gente que haya educación sexual en los colegios, en fin, mil y una cosas, e intentar interrelacionar pedofilia con homosexualidad es un ejemplo claro de la deriva que tiene la extrema derecha. Han pasado de hablar de xenofobia a hablar de homofobia. En Polonia, en Hungría, en Rusia. En Rusia, por ejemplo, en Chechenia se ha permitido campos de exterminio contra los gays. La verdad es que estamos viviendo tiempos tenebrosos, estamos viviendo tiempos que cada vez son más duros. Y en Europa Occidental tenemos a partidos políticos que defienden estos posicionamientos húngaros, polacos o del gobierno ultraconservador ruso. Un ejemplo de ello es Vox, un ejemplo de ello es el Frente Nacional, un ejemplo de ello es la Liga del Norte de Salvini. En fin, podría seguir. Pero a raíz de todo esto me gustaría citar un poema de Martin Niemöller, un pastor luterano, que en la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron por los judíos, por los comunistas, por los socialistas, por los liberales, él dijo un poema muy chulo que explicaría la actual situación. Primero vinieron por los socialistas. Yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. Yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos. Yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. En estos momentos este poema cobra más sentido. Da igual que si no eres gay, si no eres lesbiana, si no eres bisexual, si no eres miembro del colectivo LGTBI. Da igual, debe dar igual. Si no eres inmigrante, si no eres una persona afroeuropea, si no eres una persona que ha nacido en otro país, da igual, todos somos seres humanos. Por lo tanto, este vídeo es una defensa de la humanidad frente a esos que usan la demagogia e intentan generar políticas autoritarias para eliminar una parte de la humanidad. Bueno, ahora veremos una serie de noticias sobre este asunto, pero antes de todo os quiero animar a suscribiros al canal, a darle a la campanita, es súper importante porque para que os salgan los vídeos, y si os suscribís tendremos más contenido, es muy importante. Del mismo modo, si el vídeo os gusta, darle a like y dejar vuestro... Bueno, esto ya al final lo diré. Bueno, entramos con las noticias de este tema. Hungría, ni Harry Potter hasta los 18 años, ni clases de sexualidad en el colegio por tratar asuntos de identidad. La mayoría de la Unión Europea cierra fila contra la homofobia del gobierno húngaro de Orbán. Las vulneraciones del Estado de Derecho en Polonia y Hungría son un problema sistémico. Hungría aprueba una ley para crear tribunales controlados por el gobierno. Los críticos han denunciado que la nueva reforma pretende interferir en los asuntos judiciales desde el Ministerio de Justicia. Polonia y Hungría no quieren condiciones democráticas para los fondos europeos. Twitter oficial de Vox. Todo nuestro apoyo a Hungría. La oligarquía política y económica se une para atacar al pueblo húngaro por no dar alianza en la investigación de la ideología LGTBI. Después de ver estas noticias, la verdad es que a mí me sigue preocupando el tema de Hungría, porque el tema de Hungría simplemente es
un síntoma más del ascenso de los populismos. En Hungría no va a haber educación sexual para nuestros chavales, no van a poder afrontar esto. En Hungría, si lees un libro de Harry Potter en las escuelas, tú eres profesor y lo pones, puedes ir a la cárcel. Si tú les regalas un libro de Harry Potter a un menor de 18 años, te pueden acusar por ley de un delito. Si tú pones una película de Billy Elliot, por ejemplo, una película de Billy Elliot, pues no. A este paso vamos a ver una imagen que ya la vimos en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, que es la quema de los libros anti-alemanes. No podemos volver a esa etapa. No podemos volver a esa etapa. Y esa etapa se está volviendo poco a poco por nuestra creencia de que la extrema derecha no es extrema derecha. Que, os reitero, la extrema izquierda y la extrema derecha son de las dos caras de una misma moneda. Son autoritarismo, toda la perversión de la política aplicada a la búsqueda hegemónica del poder. Pero bueno, todas estas leyes, la ley esta homofóbica de Orbán en Hungría fue aplaudida, ojo, fue aplaudida y defendida por Vox en un tuit diciendo que los burócratas de la Unión Europea no sé qué, no sé cuánto. Os dejo el tuit aquí para que lo veáis. Y esto es un ejemplo claro de que este movimiento de extrema derecha europea tiene su representante en cada uno de los países europeos. ¿Y esto es casual? ¿Casual o no? ¿Creéis que es casual? No. La política de Hungría, homofóbica y xenófoba, previamente se reprodució en Polonia. Pero previamente se reprodució en Rusia. Rusia, esa nación que para los actuales, como la gente de extrema izquierda aún se creen que es un ejemplo, está gobernada por el ultraconservadurismo, por Rusia Unida. Rusia al día de hoy es el gran financiador de la extrema derecha europea. No lo digo yo, lo dice la BBC. Ahora veremos una noticia sobre eso. Del mismo modo, Rusia, en su área de influencia, porque sí, todos los países tienen sus áreas de influencia, y Rusia tiene su área de influencia, en este caso Chechenia, se permitió la creación de campos de concentración. Es decir, lo que estamos viendo en Hungría es la antesala de lo que ha pasado ya en Rusia, en Chechenia y en otros países. Estamos viendo de que la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética, cae el muro, no cae un muro mental. Aquí os dejo un pequeño mapa sobre el apoyo a políticas xenófobas en todo el continente europeo. Como veis, hay un muro, no es de Berlín esta vez, yo lo llamo el muro de Budapest. Este muro divide dos mundos, dos realidades. Una Europa occidental abierta a nuevas mentalidades, nuevos pensamientos. Y una Europa oscura, gobernada por ultras, donde los derechos civiles son poquito a poco reducidos a la nada, y liderada por un eje. Ese eje lo comanda Moscú y usa a varios países de la Unión Europea como caballos de Troya para dinamitar internamente la Unión Europea. Porque ni a Rusia ni a Estados Unidos le interesa una Unión Europea fuerte y estable. Por lo tanto, la manera es reventarla desde dentro. Lo de Hungría es un síntoma de la ofensiva rusa
a nivel cultural para dinamitar los valores de una sociedad abierta y demás en Europa. Una sociedad que desde mi punto de vista es superior, porque nos permite ser nosotros mismos, estés donde estemos, nos permite amar quien queramos y nos permite tener libertad para decidir nuestro propio destino. Una libertad basada en la responsabilidad y en la corresponsabilidad. Eso es la Unión Europea. Podemos, y también tiene la capacidad de moverte a cualquier lado de Europa y establecerte. Este movimiento de extrema derecha europeo, que ha sido financiado por Putin, y que me diga lo contrario, se equivoca, usa a partidos reaccionarios que abogan por el Estado-Nación. Europa no pone en duda el Estado-Nación. Europa aboga justamente que el Estado-Nación trabaje en concordancia con otros Estados-Naciones para mantener la paz de Europa en una federación. Pero bueno, esos partidos, el Frente Nacional, ahora llama Reagrupamiento Nacional, la Liga del Norte en Italia, Vox en España, todos esos partidos son caballos de Troya, este movimiento de extrema derecha europeo. Pero bueno, os voy a poner algunas noticias sobre el tema de la financiación de Rusia a los movimientos de extrema derecha europeos, sobre los campos de concentración de Chechenia, sobre la política homofóbica también en Rusia. Todo esto está conectado a lo que está pasando en Hungría y en Polonia. Del mismo modo, también me gustaría añadir una pequeñita cosita. En Hungría y Polonia el Estado de Derecho está siendo vulnerado. Cuando se aprobaron los fondos europeos, Hungría y Polonia llevaron a los tribunales de la Unión Europea a la Unión Europea, diciendo de que los fondos europeos no podrían estar vinculados al cumplimiento del Estado de Derecho y de las normas democráticas. Os dejo aquí la noticia. Del mismo modo, el Poder Judicial en Hungría y Polonia está siendo violado sistemáticamente por la clase dirigente política. Es muy irónico porque Pedro Sánchez y Podemos intentó exactamente lo mismo. Y Vox aplaudió la reforma de Polonia y criticaba la reforma de Pedro Sánchez porque la hacía Pedro Sánchez. Pero en su fuero interno quería la reforma polaca o húngara, que es básicamente el control político de la justicia. Estamos viendo que el populismo contamina cuando llega al poder ejecutivo a partidos que pueden llegar a ser constitucionales. Lo contamina y lo lleva a lo extremo. Le pasa al PSOE con Podemos y le pasaría al PP con Vox. Por lo tanto, la mejor manera de evitar justamente esto es evitar que el populismo entre en las instituciones de poder ejecutivo. Porque si no, tendremos una Hungría, si no, tendremos una Venezuela en España y en el resto de Europa. Tendremos una Polonia en España o tendremos una Rusia en España. ¿Queremos eso? Seamos sensatos, que vamos a intentar luchar por reformar este país desde una perspectiva liberal. Ciudadanos defiende eso. Y ahí lo dejo. Pero sin llegar a ningún tipo. Bueno, pasamos a la noticia que os he dicho antes. El vídeo homófobo ruso respalda la ley anti-gay de Putin. Este señor es tu mamá. Chechenia tiene campos de concentración para gays. La República Rusa estaría utilizando los antiguos complejos militares para forzar a homosexuales a abandonar el país o incluso asesinarlos. Campos de concentración para homosexuales. Aumenta la denuncia sobre una brutal purga gay en Chechenia.
Según Amnistía Internacional, Putin ha dado a Chechenia rienda suelta para perseguir a personas LGTBI. La amistad entre Putin y la extrema derecha europea. BBC Mundo, 3 de diciembre de 2014. Pero la negativa de los bancos franceses a prestar dinero al Frente Nacional, un partido de extrema derecha en ese país, su líder Marine Le Pen recurrió a un pequeño banco con sede en Moscú, el primer banco checo-ruso. Viendo estas noticias, la verdad es que entra mucha lástima que una parte de Europa, una parte de esa Europa cosmopolita, haya caído en manos de ese populismo ultranacionalista, extremista de extrema derecha, que está siendo alimentado por el gigante imperial ruso. Hungría, Polonia, eso es el reflejo de lo que podría pasar si Vox llegase al poder. Igual que Venezuela, sería el reflejo si Podemos llegase al poder de manera hegemónica, es decir, única. Del mismo modo, si Vox o Podemos entrarán en coalición de gobierno, en coalición ejecutiva, lo que hemos visto en Hungría, en Venezuela, intentarían contaminar esos partidos constitucionalistas. Podemos ha conseguido contaminar al Partido Socialista de sus posiciones autoritarias. Vox haría lo mismo con PP. Por lo tanto, si algún día hay que elegir entre una coalición de PP, Vox, Podemos, PSOE, yo no elegiría, me iría a mi casa o votaría en contra si se diese esa circunstancia. Yo tengo una capacidad. Pero la situación es grave. Es una situación muy grave. Estamos viendo un retroceso en los derechos civiles y en los derechos humanos en Europa del Este. En base a una propaganda donde se criminaliza al gay, a la lesbiana, al bisexual, al homosexual, al queer, donde se criminaliza al inmigrante, donde se criminaliza al pobre, donde se criminaliza al que piensa diferente a los que dirigen el país. Putin ha conseguido, al fin y al cabo, crear un bloque. El muro de Berlín cayó, con ello el fin de la Guerra Fría. Ahora tenemos un nuevo muro, es el muro de Budapest. Este muro divide dos realidades. Sí, dos realidades. Y al día de hoy tenemos una nueva Guerra Fría cultural, donde los valores liberales, los valores de la libertad, de la democracia, de la ilustración, se enfrenta a un mundo tenebroso donde el populismo, sea de extrema izquierda, sea de extrema derecha, dominan esos países. Acaban con las libertades civiles e incendian el resto de países a base de financiar a formaciones extremistas para que sean caballo de Troya o quinta columna. Estamos viendo cómo el ascenso de los populismos hace retroceder los derechos fundamentales, hacen retroceder los derechos humanos, hacen retroceder las libertades públicas en esos países. Esa guerra cultural, esa guerra fría cultural entre la ilustración, el liberalismo, la socialdemocracia también, frente al populismo punitivo,
al europeonismo, al populismo de extrema derecha con ensoñaciones imperiales rusas. Esa guerra cultural, fría, es una guerra ideológica, es una guerra de ver qué sociedad puede llegar a ser superior. Y os puedo asegurar que las sociedades democráticas, liberales y basadas en los ideales de la ilustración son superiores. Las que no han traído gran progreso. Tú miráis los índices de desarrollo humano de los países donde gobiernan tiranos como Orbán o Putin, vemos que hay un retroceso de bienestar del conjunto del pueblo, un cambio en las sociedades democráticas y es bastante importante el bienestar que tiene el pueblo. También su capacidad de hacer lo que quieran, siempre con responsabilidad. Pero bueno, tenemos que seguir luchando. Hay una frase que dijo Ronald Reagan a Gorbachev: señor Gorbachev, tira el muro. Hoy en día podríamos decirle la misma frase a Putin: señor Putin, tire ese muro mental que ha levantado. Un muro basado en la homofobia, en la xenofobia y en el odio, que separa a las dos Europas. Pero puedo asegurar que las sociedades democráticas, el mundo libre, triunfará frente a ese eje. Ese eje que llega hasta Latinoamérica, como en Venezuela. La financiación también del populismo de extrema izquierda, también ha habido financiación rusa. Es decir, Putin ha financiado tanto a un lado como a otro para aumentar su poder imperial. Realpolitik lo llaman. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Os animo a suscribiros, y darle a la campanita para que os lleguen los nuevos vídeos. También, y no menos importante, me gustaría saber vuestra opinión sobre algunos temas. ¿Qué opináis sobre la ley Orbán en Hungría? ¿Qué opináis sobre la financiación de la extrema derecha por parte de este zar ruso? ¿Qué opináis sobre que Vox haya mostrado simpatía hacia el gobierno húngaro? ¿Qué opináis? ¿Tenemos que derribar el muro mental que se ha abierto a lo largo de la frontera polaca, húngara y para abajo? ¿Hay que derribarlo o hay que mantenerlo? ¿Estamos asistiendo a una nueva guerra fría cultural entre dos visiones del mundo distintas? Bueno, os animo a lo que os he dicho, a suscribiros, a darle like y a dejar vuestros comentarios. Muchas gracias y buenos días, buenas noches y buenas tardes, esté donde esté. Esto ha sido Política 21.